Hola, bienvenidos. Mi nombre es Edison Acuña y hoy les traigo un tema importante sobre física, acompañado de mi compañero Carlos Berrío, donde también hablaremos de campos. No siendo más, continuamos. La fuerza eléctrica, definamos qué es la fuerza eléctrica. Bueno, la fuerza eléctrica es un fenómeno físico cuyo origen es en las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, lumínicos, etc. Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos. Un ejemplo de ellos son los rayos. La energía eléctrica proviene de prácticamente cualquier tipo de medio o dispositivo que suministre algún tipo de corriente eléctrica, por ejemplo una batería o un rayo. La fuerza eléctrica proviene de partículas compuestas por átomos. Un protón, que es una partícula con una carga eléctrica elemental positiva, igual el valor absoluto y signo contrario al del electrón, y una masa 1836 veces mayor a la del electrón. El electrón, por su parte, es una partícula elemental de tipo fermiónico. Su carga eléctrica es negativa y por tal tanto tenemos al neutrón, que es una partícula subatómica sin carga neta, presente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos. Bueno, siguiendo así, la dirección de la fuerza eléctrica, si se trata únicamente de dos cargas, la dirección de la fuerza es colineal a la recta que une ambas cargas. La fuerza es la magnitud vectorial, por lo tanto, además de determinar el módulo, se deben determinar la dirección y sentido que ésta lleva. El sentido de la fuerza eléctrica entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada fuerza eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de carga. El sentido de la fuerza actuante entre dos cargas de repulsión si ambas cargas son del mismo signo, y de atracción si las cargas son del signo contrario. La fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto, además de determinar el módulo, se deben de determinar la dirección y sentido que ésta lleva. Entonces, siguiendo así, la fuerza entre dos cargas se calcula como esta fórmula, la fuerza, la cual es la constante de K1 y K2 entre la distancia al cuadrado, donde K es una constante que siempre se va a mantener. Esto gracias a Charles Coulomb, que fue el encargado o se encargó de estudiar estas fuerzas. Siguiendo, tenemos a las fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, cabe destacar, y es causada por el movimiento de las cargas de dos objetos con carga con la misma dirección de movimiento. Tienen una fuerza de atracción magnética entre ellos del mismo modo. Los objetos con cargas que se mueven en direcciones opuestas tienen fuerza repulsiva entre ellas. Bueno, ¿y cómo determinar la fuerza magnética? Considera dos objetos. La magnitud del campo magnético entre ellos depende de cuánta carga en qué tanto movimiento hay en cada uno de ellos y qué tan lejos están el uno del otro. La dirección de la fuerza depende de las direcciones relativas del movimiento de la carga en cada caso. La manera usual de proceder para encontrar la fuerza magnética está enmarcada en términos de una cantidad fija de carga Q, que se mueve a una velocidad constante v en un campo magnético uniforme. Si no conocemos directamente la magnitud del campo magnético, podemos seguir usando este método, pues a menudo podemos calcular el campo magnético con base a la distancia a una corriente conocida. La fuerza magnética está descrita por la fuerza de Lorentz, que se describe como fuerza de Q, que es carga, la velocidad por el campo magnético.
Ahora, más adelante vamos a desglosar todas estas dos fórmulas, cómo se aplican y cómo llegamos a estos cálculos. Bueno, continuando hablando de fuerza eléctrica, realizaremos un ejercicio ahora a partir de los conocimientos adquiridos, ¿vale? Entonces, supongamos que tenemos tres cargas. Una carga Q1 que tiene un valor de 10 microcoulomb. Una carga Q2 que tiene un valor de 8 microcoulomb. Y una carga Q3 que tiene un valor de menos 20 microcoulomb. ¿Sí? También tenemos una distancia que separa la carga Q1 sobre la carga Q2, que tiene un valor de 4 metros, y una distancia, entre la carga Q2 y la carga Q3, que tiene un valor de 7 metros. Bueno, entonces, comenzamos realizando nuestro diagrama de fuerza a ver si las cargas son de repulsión o de atracción. ¿Vale? Entonces, tenemos, como ya sabemos, la carga Q1 es positiva, la carga Q2 también es positiva y la carga Q3 es negativa. Bueno, entonces tenemos que la carga 1 sobre la fuerza que hace la carga Q1 sobre la carga Q2 es de repulsión. Tenemos otro colorcito aquí, de repulsión, que esto es, aquí, F, la carga 1 y la carga 2. Y la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 3 es de atracción. Carga 2, 3. De atracción. Bueno, ¿para qué nos interesa? Nos interesa así saber la fuerza neta resultante. Que nos interesa calcular es la que se ejerce entre la carga 1 y la carga 3. La carga sobre la carga 2 central. Sobre esta. Bueno, entonces, para obtener esta fuerza neta, debemos sumar las dos fuerzas, que es F1, F, la fuerza 1 y 2, y la fuerza 2 y 3. Pero para estos módulos de fuerza, utilizaremos la ley de Coulomb, ¿vale? Entonces, si ponemos un momentico aquí, esto. Entonces, comenzaremos la fuerza del módulo utilizando la primera carga, que es la número 1 y 2, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esta es la constante K. Constante. ¿Vale? Esto multiplicado por el producto de las cargas, que es igual a 10 microcoulomb por tamaño de la unidad de la 2, 8 microcoulomb entre la distancia 4 metros al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a 4.5
El resultado de esta operación es este. Bueno, igual vamos a hacer con la siguiente carga. Donde la siguiente carga es la 2 y la 3. Entonces, igual la misma constante, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por los productos, es 20 menos 20 microcoulomb por 8 microcoulomb. Esto dividido entre 7 metros al cuadrado. Como resultado, tendremos que esto es igual a 2.9 por 10 menos 2 metros. Bueno, entonces ya teniendo esto, podemos que la distancia de Q3 y Q2 es mayor, por eso el resultado es menor. ¿Vale? Y la fuerza neta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer igual a la suma de los dos módulos, calculándola. Así la obtendremos. Entonces tenemos que 4.5 por 10 a la menos 2 newton más 2.9 por 10 a la menos 2 newton. Entonces hagamos esto en la calculadora y nos va a dar un valor igual a 7.4 por 10 ¿sí? Entonces, como podemos observar, las fuerzas tienen dirección hacia la derecha. Por lo tanto, esta fuerza resultante va a ir también hacia la derecha. Hola, bienvenidos otra vez. Para explicarle bien producto vectorial o el producto en cruz, te traigo una situación problemática de fuerza magnética, en el cual tenemos un polo norte, dos imanes, uno con un polo norte y uno con un polo sur, ¿sí? Entonces estos dos magnetos, estos dos imanes con polo norte y polo sur, estos crean, entonces se crea un campo el cual tiene líneas que salen del polo norte de este magneto y se dirigen hacia el polo sur de ese magneto, ¿sí? Este campo T está dado en Tesla, ¿sí? Y hay una carga Q, una carga positiva, en este caso un protón. Este protón viaja con una velocidad en dirección al campo. Cuando entra en ese campo, entonces aparece una fuerza la cual denominamos fuerza electromotriz, ¿sí? Claro, aquí se observa la fuerza electromotriz en esta línea. Entonces, está dirigida, si esta carga es positiva, entonces utilizamos la regla de la mano derecha, donde el dedo gordo es la fuerza, el dedo índice es la dirección de la velocidad y el dedo medio cruz es la dirección del campo, ¿sí?
Si vamos entonces al gráfico, ¿sí? Entonces, la velocidad en campo, la velocidad está en dirección y el campo en esta dirección, entonces la velocidad y el campo en esta dirección. La velocidad entonces, la fuerza es hacia abajo, ¿sí? Aparece una fuerza, ¿sí? Una fuerza perpendicular al plano que forman los vectores B y el vector V. Una fuerza perpendicular. Ahí se ve, ¿sí? Esta fuerza perpendicular al plano es una fuerza electromotriz inducida. Esta fuerza, bien, eh, como el producto de la carga, fuerza, vector, viene dada como el producto de la carga. Esta carga es una magnitud escalar, ¿sí? Una magnitud escalar, ¿sí? Aquí, una magnitud escalar por el producto cruz entre el vector, ¿sí? Vector velocidad y el vector del campo magnético, ¿sí? Por definición, esta fuerza o la magnitud de esta fuerza viene dada por definición como la carga Q por la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector campo magnético, ¿sí? Por el seno del ángulo entre ellos, ¿sí? Démosle entonces valores a esto, ¿sí? ¿Sí? Una de las magnitudes, para poder explicar bien cómo se va a manejar el producto cruz, por definición, donde el producto cruz es el vector B y el vector B, V, está dado como la magnitud del vector por la magnitud del vector Q, por el seno del ángulo entre ellos, ¿sí? Digamos que entonces es un protón de carga, al ser un protón de carga de 1,6 por 10 a la menos 19, ¿sí? Este protón viaja a una velocidad de, sí, digamos, ¿qué? Si primero escribamos esto, a la 19, ¿sí? Entonces viaja a una velocidad de 5 millones por a las 6 metros segundo cuadrado, ¿sí? Metros por segundo, perdón. Y se encuentra en eh, un campo de 0,2. Sí, notación científica, claro. Por lo que Tesla vamos a determinar la magnitud de fuerza según estos datos sustituyendo. En esta presión quedaría que el campo es fuerza del campo vectorial es de 1 por 10 a la menos 19, ¿sí? Cambios por la magnitud de la velocidad que es 10 de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo. La magnitud del campo entonces es 2 por 10 a la menos 1 Tesla por el seno del ángulo entre ellos dos. Se me olvidó decirle que el ángulo que vamos a trabajar para este ejemplo es de 53 grados, ¿sí? Anotémoslo por aquí, 53 grados. Y, y también trabajamos la aproximación del seno de 53 grados, que es aproximadamente de 0,8, ¿sí? Y el coseno, ¿sí? De 53 grados, también, notémoslo, el coseno de 53 grados, es aproximadamente, aquí también, 0, sí, también anotémoslo. Por lo tanto, el seno del ángulo es aproximadamente 0,8, ¿sí? Si solucionamos, vemos que la magnitud del vector fuerza es de 16 por 10 a la 19 Coulomb.
¿sí? Anotémoslo bien, que no se nos escape, ¿sí? Si solucionamos, ¿sí? Solucionamos, vemos que la vector de la fuerza es de 1 por 6 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿sí? 1 por 10 a la menos 6, 19 coulombios, sí. Borrémoslo bien, archivámoslo nuevamente. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿sí? Por 5 por 2, perdón, 10 por 0,8 me da 8. Ahora 10 a la 6 por 10 a la menos 1, 6 menos 1, 5, nos da 10 a la 5 metros sobre segundo por Tesla. Tesla por metro, perdón, sobre el segundo. Observa el producto cruce. Entonces me da 8 por 10 a la 5 Tesla por metro sobre segundo. Multiplicando la carga del protón me da una fuerza de magnitud de la fuerza porque su dirección negativa, la magnitud de la fuerza, ¿sí? La magnitud de la fuerza es de un... Hola, bienvenidos otra vez. Para explicarle bien producto vectorial o el producto en cruz, te traigo una situación problemática de fuerza magnética, en el cual tenemos un polo norte, dos imanes, uno con un polo norte y uno con un polo sur, ¿sí? Entonces estos dos magnetos, estos dos imanes con polo norte y polo sur. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Berrío, junto con mi compañero Edinson Acuña, le voy a hablar sobre campo eléctrico y campo magnético. El campo eléctrico es un campo físico que describe la interacción entre cuerpo y sistema, con propiedades de naturaleza eléctrica. Los campos pueden tener su origen tanto en cargas eléctricas como en campos magnéticos variables. La fórmula del campo eléctrico es la siguiente. Campo eléctrico es igual a K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Para efectuar bien esta ecuación, les tengo un breve ejercicio que dice: hay la interacción del campo eléctrico en el aire generado por una carga. La carga que nos dan es de 5 por 10 a las menos 9 coulombs. Nos dan una distancia que es de 30 centímetros. Bueno, reemplacemos en la ecuación. Campo eléctrico es igual a la constante eléctrica. La constante eléctrica equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Todo esto multiplica la carga. La carga equivale a 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Todo esto sobre la distancia al cuadrado. La distancia es igual a 30 centímetros, pero tenemos que trabajarla en metros, ya que las unidades de la constante eléctrica se da en metros. Será igual a 0,3 metros al cuadrado. Campo eléctrico es igual, cancelando las unidades, un metro con un metro y un coulomb con un coulomb, a 500, que es lo que da la ecuación, newton sobre coulomb. Les hablaré sobre el campo magnético.
El campo magnético está específicamente dado por dos valores que son la dirección y la magnitud. Es un campo vectorial definido específicamente más que todo por la ecuación de Lorentz. Se produce por cualquier carga eléctrica o un electrón en movimiento. La fuerza de Lorentz es el efecto generado por corriente eléctrica o un imán sobre una región del espacio, en la que la carga eléctrica puede desplazarse puntualmente a una velocidad y experimentar efectos de una fuerza secante. Para introducirnos más a este tema, les voy a hacer un breve ejercicio. El ejercicio dice: determine la magnitud y la dirección de la fuerza sobre un electrón que viaja a 8.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo, a una dirección horizontal hacia el este, en un campo magnético vertical hacia arriba, cuya magnitud es de 0.45 Tesla. Nos piden hallar el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la energía cinética y el radio. Primero que todo, hacemos una recopilación de datos. Tenemos la velocidad, nos dan la velocidad, una velocidad de 8.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo, perdón. Nos dan el campo magnético, que es igual a 0.45 Tesla. También nos piden hallar el periodo, nos piden hallar la frecuencia, nos piden hallar la velocidad angular, nos piden hallar la energía cinética y el radio. Empezamos a resolver el ejercicio. La primera fórmula es para hallar periodo, que nos dice: periodo es igual a 2pi por la masa sobre la carga por el campo magnético. Nos dicen que es un electrón. La carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Empezamos a reemplazar en la ecuación. Sería periodo igual a 2pi por la masa del electrón. La masa del electrón es 9 por 1, 9.1, perdón, por 10 a la menos 31 en kilogramos. Teniendo la carga del electrón y la masa, podemos resolver el siguiente problema. Nos dice: periodo es igual a 2pi por la masa. Periodo es igual a 2pi. La masa del electrón es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Nos dice que todo esto sobre la carga del electrón, que es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Nos dice que por el campo es igual a 0.45 Tesla. Calculando la ecuación,
sería 2pi por 9.1 por 10 a la menos 31. Todo esto sobre 1.6 por 10 a la menos 19, que multiplica a 0.45. El periodo es igual a 7.94 por 10 a la menos 11. El periodo se da en segundos. Bueno, ahora vamos a hallar la frecuencia. La fórmula de la frecuencia es la siguiente: la carga por el campo, todo esto sobre 2pi por la masa. Frecuencia es igual, la carga la tenemos acá, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, por el campo, que es igual a 0.45 Tesla. Todo esto sobre 2pi por la masa del electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31 en kilogramos. Todo esto, metiéndolo en la calculadora, 1.6 por 10 a la menos 19, que multiplica a 0.45 sobre 2pi por 9.1 por 10 a la menos 31 es igual a 1.26 por 10 a la 10. La frecuencia la damos en hercios. Luego que hallamos la frecuencia, vamos a hallar la velocidad angular. Aquí tenemos la fórmula. Velocidad angular es igual a la carga por el campo sobre la masa. Velocidad angular es igual a la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por el campo, que es igual a 0.45 Tesla. Todo esto sobre la masa. La masa que tenemos es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad angular nos da un resultado de 7.91 por 10 a la 10. Esto nos da en radio sobre segundo. Luego que hallamos la velocidad angular, vamos a hallar la energía cinética, que es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Resolviéndolo sería: energía cinética es igual a 1/2, la masa la conocemos, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, que multiplica a la velocidad al cuadrado. La velocidad nos la da el enunciado, que es 8.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Al cuadrado.
al cuadrado. Calculemos la ecuación. 1/2 de la masa 9.1 por 10 a la menos 31, que multiplica la velocidad, que es 8.5 por 10 a la 5 al cuadrado. Eso nos da un valor de 3.28 por 10 a la menos 19. Energía cinética es igual a 3.28 por 10 a la menos 19. La energía cinética se da en joules. Vamos a hallar también el radio, que es nuestra última incógnita, y dice que es la velocidad sobre la velocidad angular. Tenemos todo, sería radio es igual, la velocidad la conocemos, 8.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo, sobre velocidad angular, la hallamos también, aquí la tenemos, que es 7,91 por 10 a la 10 radios sobre segundo. Calculamos 8.5 por 10 a la 5 sobre la velocidad angular, que es 7.991, perdón, por 10 a la 10, y nos da un valor de 1.074 con unidades de por 10 a la 5. Muchas gracias.